Bienvenidos, mi nombre es Ángel Irlanda Corrales Camilla, soy estudiante del sexto año de Sistemas Agrícolas en la Universidad Autónoma Chapingo, en la sede Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas, y como parte de mi materia de seminario de investigación, les voy a presentar lo que son los métodos no probabilísticos. Lo primero que les voy a presentar es mi índice de contenido, son los títulos que vamos a ver a través de mi presentación y que nos van a guiar sobre lo que vamos a estar revisando sobre el muestreo no probabilístico. La primera que vamos a ver es esta serie de preguntas clave o preguntas guía que nos ayudarán a despejarse o ser respondidas para ayudarnos a saber un poco más sobre el método no probabilístico. La primera dice, ¿qué es el método no probabilístico? Segunda, ¿cuáles son sus características? Tercera, ¿cómo hacerlo o elaborarlo? Y cuarta, ¿cuál es su aplicación? Bien, para comenzar, el objetivo de mi trabajo es conocer sobre el muestreo no probabilístico y mediante investigación definir sus características, aplicaciones y ejemplos aplicables a la sociedad. Ahora para entrar sobre el tema ya, sabemos que en cualquier rama de investigación que se relacione directamente con grupos de poblaciones que son distintas entre sí y que se desea realizar una inferencia sobre cualquier característica de la misma, es necesario, muy necesario el muestreo, ya que en poblaciones que son conformadas por un gran número de individuos, es casi imposible llegar a muestrear a todos ellos para lograr una característica o patrón que sea rescatable en ellos. Es por esto que se requiere de la elaboración de muestras, porque como todos sabemos, una característica de las muestras es que nos evitan el derroche de recursos o perder muchísimo tiempo en una sola investigación, para que al final de cuentas pues no se pueda inferir bien de ellas porque son demasiados datos. Si bien pues en lo que es una muestra se sabe que está constituida por sujetos o unidades de observación, que como ya mencionamos servirán como base para que en ellos se hagan inferencias sobre el resto de la población que no ha sido estudiada. Es muy importante al momento de seleccionar una muestra tomar una con adecuada representatividad de la población. ¿Por qué? Porque si seleccionamos una parte que no tenga las características de todos, pues terminará empañada o orientada hacia un grupo de características y terminará excluyendo al resto. Así pues, la mejor forma de obtener resultados fiables y válidos es a través de métodos probabilísticos. Se conocen pues dos tipos, que son el muestreo probabilístico y los muestreos no probabilísticos. Cada uno de ellos se subdivide en técnicas o muestras diferentes que son adaptables según sea la intención o la orientación de la investigación que se tenga en mente. Ahora sí, entrando de lleno a lo que es el muestreo no probabilístico, tenemos que a este también se le denomina muestreo de modelos. A diferencia del muestreo probabilístico, en este tipo, las muestras no son representativas de acuerdo al tipo de selección, sino que son informales o arbitrarias y se basan en supuestos generales sobre la distribución de las variables en la población. Por ejemplo, en algunas ciencias como la biología, física o psicología, los elementos que se estudian son seleccionados de forma casual, o bien porque reúnen una o ciertas cantidad de características deseables. Es, por ejemplo, seleccionar en un establo la vaca más gorda para que todos los resultados pues sean positivos. Y es de hecho esta una de sus principales características, puesto que el muestreo no probabilístico tiene como único requisito cumplir con la cuota del número requerido de sujetos o unidades de observación mediante las muestras. Por ejemplo, en una entrevista sería mucho más importante obtener un cierto número de entrevistados que los resultados que se puedan arrojar de estas. Bien, en lo que refiere al tamaño de muestra con que se trabaja en este tipo de investigaciones, se selecciona de forma distinta a la de los muestreos probabilísticos. ¿Por qué? Bueno, ambas se plantean la misma pregunta: ¿qué nivel de exactitud se requiere? O dicho de otra forma, ¿hasta qué grado de error puedo aceptar yo en mi investigación? Sin embargo, pues en muestreos no probabilísticos, la respuesta a esta pregunta no es arrojada en forma porcentual. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en los muestras de los muestreos porcentuales se obtiene a través de una serie de fórmulas que nos llevan al final de cuentas a un análisis de varianza, que nos va a dar un resultado de la muestra que nosotros hemos tratado de inferir. Sin embargo,
En este tipo de muestreos el resultado es diferente y nos va a dar una completamente diferente y no va a ser para nada porcentual. Ahora bien, al igual que en los muestreos probabilísticos, dentro de los muestreos no probabilísticos se encuentran una serie de diferentes tipos o partes de este, como son el muestreo casual, el muestreo de selección experta, el muestreo de poblaciones móviles y el muestreo de cuotas. Voy a presentar cada uno de estos de forma individual para hablar de sus características y en algunos casos dar algún ejemplo. Comenzamos con lo que es el muestreo casual. En este, las áreas de investigación que se utilizan pueden incluir a la arqueología, historia, medicina y en general a todas aquellas que no se preocupan por la representatividad de sus especímenes. ¿A qué me refiero esto? A que la mayoría se van a terminar incluyendo voluntarios o terminan conformados por unidades muestrales que se obtienen de forma casual. Un ejemplo muy claro son los cuerpos que se utilizan para las prácticas de medicina. Igual hay otra serie de ciencias que se dan en esto, por ejemplo, la astronomía, física y química. El siguiente que voy a presentar es el muestreo de selección experta. Esta, por el contrario, se da el criterio de un experto, y es por esto que incluso lleva otro nombre que es conocido como muestreo de juicio. En este se seleccionan unidades o porciones representativas de la población según el criterio de un experto en el tema. Por ejemplo, la selección de algunos especímenes aptos para un experimento en el laboratorio. Es muy destacable en este tipo de método que la investigación de los criterios de selección va a variar de acuerdo al experto. Al determinar cuáles son las unidades de muestreo representativas de la población, va a inferir mucho cuáles son las características que considera cada experto y como tal, pues la opinión personal de cada uno de ellos. El siguiente que voy a presentar es el método de poblaciones móviles. Este se basa en el concepto de captura, marca, captura. Se utilizan muchas especies como pueden ser los insectos, peces, venados, ballenas, etc. Pero es muy destacable que se da más bien en especies que se encuentran en peligro de extinción. Para esto se reporta cada vez que se captura una si ya fue marcada y en caso de no hacerlo se marca de nuevo para conocer el flujo de crecimiento de esta especie. Inclusive este muestreo con algunas variantes se utilizó para medir el flujo de migraciones al norte del país, es decir, hacia Estados Unidos. El último que voy a presentar es el muestreo de cuotas. Es la principal alternativa al muestreo probabilístico, es decir, cuando no puede utilizarse un muestreo probabilístico, la primera opción que se toma es el muestreo de cuotas. Es un tipo de muestreo ampliamente utilizado en encuestas sobre opinión electoral, investigación de mercado o algunas similares. Los encuestadores reciben la orden de obtener cierto número de entrevistas o cuotas a partir de las cuales se construye una muestra relativamente proporcional a la población. Al final, es el mismo encuestador quien finalmente determina libremente cuáles son los elementos representativos de una población. Más que el contestar las encuestas, le interesa cuáles son los resultados de cuántas personas ha entrevistado. Ahora bien, lo que voy a hacer es presentar una serie de ventajas y desventajas que puede llegar a tener este método. Lo hice en una forma de comparativa. Y bien, pues ventajas es un muestreo por conveniencia, es decir, cualquier muestra que nosotros tomemos va a ser según lo que nosotros tomemos a criterio. Y la definición del tamaño de la muestra es menos complicada porque no tenemos que realizar ningún tipo de operación para llegar a tener el tamaño de muestra que necesitamos de nuestra población. Únicamente se trata pues de tomar nosotros los valores que vemos y la conveniencia que nos da. Igual pues se puede considerar entre comillas que es un poco más rápido y tiene un poco más de eficiencia en lo que a esto conlleva. Sin embargo, pues igual tiene una serie de desventajas que también tienen un peso y hay una que no se puede ignorar y es más destacable y es el que no hay una certeza de la diferencia de los individuos contenidos en la muestra. Es decir, nosotros pudimos tomar por error una muestra que no es nada representativa de la población y que al generalizar puede ser una incorrecta forma de tomar la muestra. Y al final pues va a haber una variable respecto a la población general porque hemos tomado la muestra equivocada de la población. Un ejemplo muy sencillo de este tipo de muestreo es la aplicación de encuestas por un profesor a un grupo de estudiantes conocidos
que actúen como voluntarios y se transformarán a sí mismos como muestra. ¿Por qué? Porque al profesor elegir a estos estudiantes es porque los conoce con anticipación y no es necesario entrevistar a cada uno de sus alumnos porque coinciden que la mayoría van a coincidir en edades, pasatiempos y gustos, puesto que comparten una edad y un salón. Así se transforman en su muestra y es un muestreo casual, porque se ha tomado la muestra de las personas que nosotros conocemos y esperamos tengan los mismos pasatiempos. Un ejemplo más complicado podría ser el siguiente: estimar la tasa de sustitución de medicamentos de no similares de todas las recetas surtidas del estado de Nuevo León durante el mes de septiembre, en donde la unidad de observación es la receta y la variable a estudiar es la sustitución. Este nos arrojará un resultado de sí versus no. Ahora bien, lo primero que tendría que hacer nuestro investigador es definir la diferencia entre zona rural y zona urbana, ya que en estos va a haber mucha diferencia entre lo que se puede consumir en uno y en otro. Después se subdividen en tres partes que son los servicios de salud independiente, la seguridad social y asistencia social. Ya que se tengan estas tres partes, se minimiza el número de farmacias que se va a visitar y se aumenta el número de recetas que se va a revisar. Por ejemplo, se elige al azar una serie de farmacias y se supone que en el mes de septiembre, por ejemplo, se dieron 1000 recetas. De estas, nosotros suponemos que podemos revisar al menos 100 recetas en un día. En esta probabilidad seleccionamos al menos 10 que podían ser las primeras por conveniencia y así inferimos cuál es el resultado de este problema que nos hemos planteado de forma de conveniencia. Ahora que tenemos un poco más claro lo que son los muestreos no probabilísticos, podemos concluir que son muestreos confiables y sí, de cierta forma, capaces de darnos resultados que nos pueden ser de gran valor. Sin embargo, el mayor de sus problemas es que algunos autores clasifican los resultados de estos muestreos no probabilísticos como probabilísticos para darles, pues, entre comillas, mayor credibilidad, lo que al final provoca la desorientación y falta de confianza en los mismos. Esto suele suceder, por ejemplo, en las entrevistas ciudadanas sobre las capturas gubernamentales, que suelen cambiar la confiabilidad para decir que fueron probabilísticos, cuando en realidad no lo fueron, solo fue una serie de entrevistas que se utilizaron. Esta es una parte de la literatura que yo consulté para realizar mi presentación y adjunto también los links en los que se pueden encontrar las diferentes páginas que yo visité para trabajarla. Si no hubiese alguna pregunta, se abre este espacio para alguna pregunta que quisieran realizar y si no es así, pues agradezco por su atención y adjunto abajo mis datos. Gracias.